Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Claudio González Vidal de Profundización del Ser y hoy nos toca el capítulo de Plutón en la casa décima. Voy a leer, porque esa es la idea de este canal, el libro Jeff Green, capítulo décimo, de Plutón en casa décima o en Capricornio. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes a Plutón en Capricornio, es válido, y si tienes a Plutón en la casa 10 también es válido. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hago? Básicamente voy leyendo contigo, obviamente, y voy dando mi opinión con respecto a lo que dice el autor, ¿ya? Es mi opinión, simplemente quisiera compartirla contigo, por eso hago estos videos y obviamente compartir conocimiento, que esa es la idea de la humanidad hoy en día. Bueno, comienzo con la lectura. Plutón en casa décima o en Capricornio. Bueno, Capricornio, antes de comenzar con la lectura, quisiera hacerte una introducción. Capricornio está representado simbólicamente y mitológicamente por la cabra. Todos sabemos dónde viven las cabras, viven en las montañas. Por lo tanto, la vida para un capricorniano es como subir una montaña. ¿Ya? Cuando llegan a la cima, solamente ahí descansan, pero mientras van subiendo, poco y nada descansan. No se fijan mucho en que si una persona se quedó atrapada en la mitad de la montaña, si se muere de frío, eso no importa, el capricorniano va a seguir adelante. Y bueno, Capricornio es un signo de tierra también, cardinal, por lo tanto está diseñado para liderar a través de la razón, a través de la disciplina, a través de la metodología. Son muy apegados a las estructuras y eh, a los rangos, ¿ya? Son un signo muy racional y muy... Es signo de tierra, así que son bastante terrenales y bastante prácticos, ¿ya? Todo eso lo vuelcan en la disciplina de manera tal de ser el ejemplo, ¿ya? El lema de Capricornio es deber ser, por lo tanto yo debo ser de cierta forma, es mi deber ser, y eso es una carga que lleva un capricorniano siempre, ¿ya? Está representado por el dios Saturno, o por el planeta Saturno, como queramos decirle. Cronos en Roma significaba el dios que devoraba a sus hijos, porque todas las creaciones que creaba un capricorniano no eran suficientes, ya tienen un sentido tienen la vara muy alta, así que eso es súper importante. Ya, Plutón. Plutón es el planeta que rige a Escorpio y Plutón es el planeta de la transformación. ¿Y cómo transforma? A través de las preguntas profundas que podrían significar para uno, como preguntarse el por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me comporto de cierta forma frente a ciertas personas o situaciones? Eh, es un planeta que rige a Escorpio y Escorpio es un signo de agua. Es, digámoslo así, el agua son las emociones y por lo tanto un plutoniano en sí es un planeta muy poderoso, ¿ya? Que refleja una de las últimas evoluciones que nosotros podríamos tener en aquella casa y representa el poder, ¿ya? Ahora nos vamos a centrar. Plutón en la casa décima, un Capricornio. Uf. Como hemos visto ya en las otras casas cardinales, la presencia de Plutón en la casa décima o en Capricornio es representativa del final de un ciclo evolutivo y el comienzo de otro, en el pasado reciente, siendo esto válido tanto en el caso de países como de individuos. Por ejemplo, el tema natal de Estados Unidos nos muestra a Plutón en Capricornio con los nódulos norte y sur en Leo y Acuario, respectivamente. La rebelión contra la dominación británica expresada por este último factor era necesaria, nódulo sur en Acuario, a fin de que esta nación pudiera tomar la responsabilidad de su propio destino, nódulo norte en Leo, con lo cual tuvo comienzo un nuevo ciclo de evolución, Plutón en Capricornio. Por otra parte, la estructura piramidal de realidad característica de Leo parece reflejarse en el hecho de que cuanto sucede en el mundo parece depender de lo que ocurre en este país, que estuvo destinado a representar un papel internacional, nódulo sur en Acuario, como líder del mundo libre, nódulo norte en Leo respecto a Plutón en Capricornio.
Estas son formas de expresión del autor que tienen mucho sentido en el ámbito de la astrología. Por su parte, prosigo, los individuos con Plutón en la casa décima o en Capricornio han venido aprendiendo la lección evolutiva de cómo establecer su personalidad y autoridad en el seno de una cultura o sociedad. Cualquier sistema social debe contar con leyes, normas, costumbres y tabúes, a los que se amoldarán sus miembros para que pueda funcionar como un todo integrado y estable. Estas leyes y costumbres pueden evolucionar con el tiempo de forma natural y se establecen bien sea por el consenso de la mayoría o por la imposición de quienes detentan el poder, representando en cualquier caso la autoridad colectiva que dicta la forma como deben conducirse los miembros de una cultura o sociedad. Cada país y cada cultura cuenta asimismo con una tradición filosófica derivada de la casa novena o de Sagitario, la cual es la base y fundamento sobre los cuales se construyen las leyes, usos y costumbres. En la casa décima o en Capricornio, estas filosofías se institucionalizan y se politizan. Por ejemplo, tenemos el caso de la filosofía de la democracia y la libertad de cultos, casa novena, evolucionando hacia el sistema político capitalista, casa décima, o también la filosofía marxista, casa novena, y su posterior evolución hacia el comunismo y ateísmo, casa décima. Con estos procesos, un país o una cultura va creando sus tradiciones y formando una identidad nacional. ¿Qué nos quiere decir básicamente el autor? En este caso, es que para que una cultura tenga estructuras y tenga una forma de sociedad o una estructura social definida, debe tener previamente ideales definidos, que nos entrega obviamente la casa novena o Sagitario. Sagitario es el último fuego del zodiaco, ¿ya? Es el tercer fuego del zodiaco, representa los ideales. Luego de los ideales viene la estructura. Cómo yo puedo cimentar aquellos ideales, cómo yo los puedo aterrizar. Porque yo no puedo vivir todo el tiempo de los ideales, sino tengo que aterrizarlos, estructurarlos para que de cierta forma se puedan regar a la comunidad a través de un signo cardinal como lo es Capricornio. Sigo. De manera semejante, aquellos que han nacido con Plutón en Capricornio en la casa décima han necesitado aprender a integrar su propia identidad y filosofía dentro del marco general de una sociedad, cultura o nación. Aquí, la necesidad evolutiva está ligada a una progresiva socialización del individuo, proceso que tuvo ya su comienzo en la casa séptima y el signo de Libra. De la misma forma que un país cuenta con fronteras que definen su relación o posición respecto a otros, cada individuo cuenta con parámetros, límites y confines relativos a su posición dentro de una sociedad. Como resultado de ello, estos nativos han tenido que aprender, y continuarán haciéndolo, a definir su propia individualidad a través de su función o su estatus social, para lo cual deberán comprender, el funcionamiento global de su cultura o sociedad. Si yo deseo esto o aquello, si me propongo llegar a ser esto o aquello, debo conocer los medios sociales que me permitan conseguir estos fines personales. Recordemos que Plutón es un signo, es un planeta, que detenta poder. El poder lograr la voluntad propia, que es lo que yo quiero eh, experimentar en esta vida. Si yo tengo a Plutón en la casa décima, yo vengo a experimentar el poder de la casa décima. ¿Cómo lo podría lograr? Preguntándome primero que todo qué es lo que yo quiero lograr y por qué lo quiero lograr. Una vez que yo sé el por qué yo quiero ser de cierta forma o quiero representarme en la casa décima, que es la casa de, de los logros sociales, los logros propios, crear mi propia empresa, crear mi propia forma de expresarme, aterrizar todos estos ideales de manera tal de poder compartirlos con el resto del mundo. Para aquello yo debo, primero que todo, realizar cosas que estén a la altura de la sociedad, determinar cuáles son las cosas que necesita mi sociedad y en base a eso poder hacer algo que sea oportuno para poder contribuir de una forma
de una forma, cómo se comportaría un líder, ya a la altura de un líder. De manera semejante, aquellos que han nacido con Plutón en Capricornio o en la casa décima, bueno, esto ya lo leí, al aprender a moverse dentro de sus sociedades, estos nativos han tenido necesariamente que conocer las lecciones relativas a la disciplina, sumisión y autodeterminación, así como toda relación con los distintos niveles de autoridad. Al ir identificando aquello que los caracteriza a ellos mismos, por ejemplo, sus propios valores, deseos, necesidades o creencias, y al unir su intención individual a un propósito social, ellos han venido aprendiendo también lecciones acerca de la madurez social y emotiva. Puesto que cada país cuenta con sus propias vibraciones expresadas a través de sus leyes, costumbres y tabúes, cada uno de nosotros ha elegido nacer en un lugar que refleja las propias necesidades kármico-evolutivas. Así como la casa cuarta y el signo de Cáncer reflejan la experiencia que hemos tenido con nuestros padres y el inmediato entorno familiar, la casa décima y Capricornio van a reflejar un ámbito más amplio, la familia extensa, el país o cultura en la que hemos crecido. Por la misma razón, del mismo modo que nuestra autoimagen está condicionada con los padres, nuestro sentimiento de identidad social estará condicionado por el país en el cual crecemos. O sea, ya está bien, yo me siento representado con los ideales de mi país, en el caso estamos hablando de la casa novena, Sagitario. Yo enseño al otro a cómo comportarse dentro de un ideal, ya, para poder llegar a ser. Entonces llega ahora Capricornio y dice, bueno, yo debo ser entonces. Entonces, ¿cuál es la ideal? Lo que me dicta Sagitario, el sentido de la vida. ¿Y qué es lo que me dicta Capricornio? Bueno, debo ejecutar, debo hacer, yo debo ser a toda costa. Por lo tanto, yo debo conocer todos los rangos de disciplina, ser la sumisión, el liderazgo, eh, y tener a Plutón en la casa décima, por supuesto que va a ser a toda costa, va a ser por un tema de hacerlo o morir. ¿Ya? A ese nivel. O sea, o lo hago o no lo hago. Y si no lo hago, bueno, soy débil, que eso no es parte de Plutón. Entonces lo hago o no lo hago, muero o vivo. ¿Ya? Es eso. O sea, me lanzo o no me lanzo. A ese nivel estamos hablando ya, pero ya vamos a llegar a eso con esta conversación. Esta es la razón por la cual estos nativos han tenido y tendrán una intensa necesidad evolutiva que les lleva a aprender a ser responsables en su sociedad a través de las funciones que están destinados a cumplir en razón de su propio karma. El estadio evolutivo natural y la línea de avance kármico individual tiene que ver con el tipo de función social que desempeñarán, y su país de nacimiento va a reflejar en cierto modo, la forma óptima en que ellos pueden realizar estas funciones sociales y aprender las lecciones consiguientes. La mayoría de los nativos con Plutón en la casa décima o en Capricornio han deseado llegar a posiciones de poder en vidas anteriores. En este contexto, el poder está basado en la propia capacidad evolutiva y los requerimientos kármicos. A fin de realizar su objetivo, estos nativos han aprendido muy bien el funcionamiento del sistema social, utilizando la habilidad inherente a Plutón de penetrar hasta la estructura básica o esencial de cualquier tema, en este caso casa décima, de la propia sociedad o cultura. Muchos de estos nativos han aprendido a utilizar el sistema social para su propio beneficio, con el objeto de realizar sus ambiciones de llegar cada vez más alto. A menudo, ellos creerán que el fin justifica los medios, y en casos extremos, esta dinámica puede llevarles a una ciega ambición. Un ejemplo de ello ha sido el del expresidente Nixon, con Plutón en la casa décima. Nixon es el presidente de Estados Unidos que fue destituido por el caso Watergate, si no me equivoco. No estoy seguro, pero se me vino a la cabeza. El anhelo de poder o de un alto estatus social refleja también la necesidad de control por parte de estos nativos de su posición en la sociedad en lugar de que sea la sociedad quien les controle. La presencia de Plutón en la casa décima ha hecho que ellos sean conscientes de su poder o su impotencia, así como del significado que esto va a tener dentro del contexto social.
La naturaleza específica de su entorno va a determinar los caminos y los medios disponibles para el ascenso social. Así, cuando se trata de un sistema injusto, corrupto o manipulador, el individuo que busca el poder dentro de tal sistema tendrá que ajustarse a esta injusticia, corrupción o manipulación y al obrar así tendrá que proclamar, comillas, no hay otra forma de lograrlo, cierra comillas, liberándose a sí mismo de cualquier responsabilidad personal. Sin embargo, de aquí pueden surgir dos clases de conflicto potencial kármico evolutivo. El primero, el que surge de una total identificación con la propia profesión u oficio. Ya que eso está perfecto. Segundo, el que se deriva de tener que utilizar a otros y manipularlos para lograr los propios fines. Ambos conflictos pueden conducir a un abuso del poder, especialmente si el sentimiento de seguridad emocional y física del nativo está ligado a su profesión, estatus o poder social. Se me vino a la mente también el Maquiavelo, no sé si han leído El Príncipe, eh, que es un libro que en el fondo da a entender, es un libro escrito para el príncipe, obviamente, no para la gente común y corriente, en la cual él le daba bases al príncipe de cómo comportarse bajo ciertas situaciones, estar bajo el asedio de otra cultura, estar bajo el asedio de la propia cultura. Es bien interesante ese libro de filosofía política en el caso que te guste eso y quieras profundizar. Yo no lo sé, yo no me he leído este libro, yo lo estoy leyendo contigo, pero sí me leí El Príncipe y se me viene a la mente este del necesito encontrar el poder a toda costa y mantenerlo, el poder estructural de una nación, y bien podría ser El Príncipe, un buen libro para poder leer y poder comprenderte un poco mejor en caso que tú tengas a Plutón en la casa décima, ¿ya? Es muy rico ese libro en cuanto a mucho de tema de conocimiento, también el arte de la guerra es muy bueno en ese aspecto. Bueno, hay un sinfín de libros que te podrían resultar bastante interesantes en el caso que tú los quieras leer algún día. Prosigo, entonces dice, cuando esto ocurre, hablando de las dos cosas kármicas que habíamos hablado anteriormente, que, retomando para no perdernos, dice, primero el que surge de una total identificación con la propia profesión u oficio. Segundo, el que se deriva de tener que utilizar a otros y manipularlos para lograr los propios fines. Dice el autor, ambos conflictos pueden conducir a un abuso del poder, obviamente, porque uno está teniendo el poder. Especialmente si el sentimiento de seguridad emocional y física del nativo está ligado a su profesión, estatus o poder social. Es decir, que si tú pones toda tu emoción y toda tu integridad física en una profesión, estatus o poder social, lo vas a defender con dientes y garras. Uñas en nuestro caso. Cuando esto ocurre, estos individuos o países, según el caso, podrían utilizar todos los medios a su alcance para defender su posición de poder frente a cualquier intento de usurpación, y esto les puede llevar a cosas muy desagradables. Ya, como ejemplo, tenemos la reacción de Nixon frente a la investigación acerca del escándalo Watergate, bien dije anteriormente, o al nivel de países, la invasión de Granada por parte de Estados Unidos. Un ejemplo aún peor sería la invasión de Checoslovaquia por la Unión Repúblicas Sociales, la URSS. Las razones argumentadas en todos los casos se fundamentan en supuestos servicios prestados y un extraño misticismo. Ahora bien, la historia de la humanidad es un triste testimonio de estos hechos. La invasión, la guerra y la defensa contra la invasión parecen ser la norma antes que la excepción histórica, y las luchas entre pueblos para dominar o evitar ser dominados anteceden a la propia historia. Con todo, Plutón en la casa décima brinda una lección evolutiva, como es la de aprender a ser responsables por los propios actos. Por esta razón, aquellos que han manipulado a otros en vidas pasadas con fines egoístas, llegan a esta vida con esquemas subconscientes de culpabilidad que son producto de sus propios errores del pasado. Lo mismo se aplica en el caso de los países.
Incluso hoy en día, por ejemplo, el pueblo de Alemania se siente culpable por el holocausto que generó el nacionalsocialismo, sindicalismo dice acá, el nacionalsocialismo bajo Adolfo Hitler, quien tenía a Plutón en la casa octava y en Géminis, en conjunción con Neptuno, mientras que su nódulo sur estaba en la casa tercera y Capricornio, en conjunción con la Luna y Júpiter, y su regente planetario Saturno, bla, 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 bla. Ya. Los sentimientos de culpabilidad aparecen cuando los esquemas de conductas típicos de Plutón se ven intensificados en Capricornio o la casa décima, sin importar cómo se intente racionalizarlos, puesto que todo abuso del poder es incorrecto a ultranza. Ultranza es vejación o violación. ¿Ya? Ultranza es utilizar todos los medios, pero siendo avasallador. ¿Ya? Todos contamos con un sentido innato y profundo de lo que es correcto e incorrecto, y aunque no lleguemos a saber el porqué de ello, nuestro juicio se deriva siempre de este sentido profundo e intuitivo. Es pues frecuente que muchos de los nacidos con esta posición plutoniana lleguen a esta vida con un fuerte sentimiento de culpa que no encuentra explicación racional por referencia a su actual existencia. Esto ocurre, claro está, solo cuando han existido respuestas negativas o comportamientos no correctos en relación con el impulso evolutivo plutoniano en la casa décima. Esta culpabilidad puede crear un efecto bastante inhibitorio en la vida presente del nativo, es decir, ustedes, hasta el punto de que éste llegue a creer que no merece tener más de lo que ya posee, asumiendo una actitud de resignación frente a su suerte. De esta forma estaría autocastigándose por los errores pasados y tratando de expiar sus anteriores fallos. Todo esto puede llevar a una gran frustración, ya que, bueno, perdón, cuando ellos mismos no saben el porqué de esta situación, ya que a nivel kármico muchos se verán bloqueados por la sociedad en cuanto a la satisfacción de sus fines, como si les cerraran todas las puertas, mientras que otros van a crear ellos mismos el bloqueo. Ojo con eso. En cualquier caso, tal situación les lleva forzosamente a reflexionar, con la posibilidad de comprender las dinámicas y motivaciones internas que le han dado origen. De esta reflexión puede surgir una profunda depresión o sentimientos de vacío, de total carencia de poder o control sobre sus vidas. También es posible que les lleve a una situación familiar en la que uno o ambos padres serán muy severos con ellos, imponiendo rígidos patrones de conducta a sus hijos, o bien que tengan un padre que abandone la escena familiar o rechace la responsabilidad de su papel paterno. Tal situación lleva a un individuo a reflexionar sobre los actos de uno o ambos padres y refleja su necesidad kármico-evolutiva de juzgarse a sí mismo en cuanto a sus propios patrones de comportamiento. A menudo, estos nativos han sido a su vez jueces muy severos en el pasado, sometiendo a otros a seguir los patrones de conducta con los que por entonces adherían. Una de las lecciones primordiales de Plutón en la casa décima ha sido la de autodisciplina y autodeterminación. Esta última significa la identificación de las propias metas, capacidades, destrezas y deseos, para luego tratar de realizarlos por medio del propio esfuerzo. Es necesario aquí identificar la propia función dentro de la sociedad y realizar el potencial de dicha función siguiendo los caminos socialmente prescritos, proceso que va a exigir compromiso y disciplina de cara a un esfuerzo sostenido y constante. Muchos de estos nativos no han aprendido bien esta lección, debido a que se trata de un impulso evolutivo novedoso para ellos, aunque sus esquemas previos de asociación e identificación han girado en torno a la necesidad de identificarse con una profesión como enfoque primordial de su realización individual y de su propia seguridad. El hecho es que muchos se han conformado con menos en sus vidas más recientes, bien sea por no conocer los procedimientos apropiados que les hubieran llevado a la meta, o por haberse negado a realizar el necesario esfuerzo para lograrlo, o por ambas razones. Dichas lecciones van a permanecer al llegar a la vida actual.
Bueno, con todo lo que he leído sobre el autor, tengo que explicarles algo que igual es súper importante para el entendimiento de Plutón. Plutón, como les conté en un principio, es el alma, ¿ya? Para lograr desnudar mi alma y saber qué es lo que realmente yo deseo profundamente con este sentido plutoniano o escorpionano o escorpiano, yo debo conocer en profundidad qué es lo que quiero, por qué lo quiero, ¿ya? O sea, el por qué en este caso es primordial, ¿ya? Em, lo otro es que tener a Plutón en la casa décima te va a invitar inconscientemente a que tú viajes a la casa que está enfrente. Cuando tú ves la carta astral, te aparece la casa décima que está acá arriba. Recordemos que esto parte en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio. Estamos acá en la casa décima con Plutón. Acá es donde el Sol está iluminando todo el mandala, ¿ok? Pero no es tu caso el Sol, es tu caso el Plutón. Por lo tanto, Plutón acá en esta parte, en esta cúspide, es muy importante para tu carta natal, diríamos que es casi primordial. Por lo tanto, te va a invitar inconscientemente a que como tú ya has vivido eso de querer ser una persona que todos lo sigan a costa de la vida o la muerte, y por eso tienes a Plutón en la casa de Capricornio, en la casa décima, te va a invitar a viajar a la casa de la familia o de la madre, que es Cáncer, ¿ya? En la relación neta con tu familia. O sea, si tú quieres sanar a tu Plutón en la casa décima, también tienes que saber viajar hacia tu familia, hacia tus relaciones más íntimas, hacia ti mismo. La casa cuarta es la casa de mi refugio personal. ¿Cuál es mi refugio personal? Mi cuerpo, mis emociones, mi forma de pensar, mi forma de actuar, quién soy. Y generalmente lo que yo soy hoy es lo que veo en mi familia. Entonces, si yo sé sanar a mi familia, me voy a saber sanar a mí mismo, voy a saber refugiarme en mí mismo. Cáncer es el signo que está simbolizado por el cangrejo. Por lo tanto, cuando yo me sé recluir en mi propio caparazón, puedo tener una existencia mucho más suave, más digna, salir cuando tengo que salir, saber recluirme cuando me tengo que recluir. Casa cuarta es defensa y casa décima es ir en pos de salvar a la sociedad entera. ¿Ok? Ya. Prosigo entonces. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Estamos perfectos. Quienes han pasado por experiencias de este tipo avanzarán a través de estados cíclicos de pesimismo, depresión y amargura, llenos de rencor y celosos de quienes se hallan en posiciones de autoridad en su vida actual. Pueden ser incapaces de definir o asumir los límites de su habilidad social o de seguir los caminos prescritos para realizar sus talentos potenciales. La culpabilidad puede manifestarse a través de una comprensión intuitiva de su fracaso en usar sus propias capacidades, o bien podrá ser proyectada hacia el exterior, culpando en este caso a otros o a la sociedad global de las circunstancias oprimentes bajo las cuales viven. En realidad, la responsabilidad de estas circunstancias es suya, aunque a menudo la actitud de los padres viene a reforzar el sentimiento de culpa al juzgar la conducta de sus hijos de acuerdo a los criterios estandarizados. En un sentido más positivo, por fin, es que lo que pasa es que Plutón es serio. Plutón no es un planeta con el cual uno pueda salir a jugar, ¿ya? Porque es de vida o muerte. Y Capricornio también es un signo Capricornio de liderazgo, pero es un liderazgo muy pragmático, muy práctico. Entonces, para ser práctico no hay que reír mucho, hay que hacerlo nomás. Y para deber ser tampoco hay que reírse mucho, o sea, es una responsabilidad, es una carga tremenda. Sin embargo, es importante saber reír, ¿ya? De repente igual hace bien a un capricorniano reírse toda una tarde con sus amigos, etc.
En su sentido más positivo, aquellos que han aprendido las lecciones de autodeterminación, autodisciplina y conocimiento de los mecanismos aceptados socialmente para realizar sus ambiciones, talentos y papeles sociales óptimos, han tenido ya en otras vidas acceso a posiciones de prestigio elevado. Gracias a estas lecciones, han podido llevar a cabo la función social a la cual están destinados por su propio karma y evolución, con un esfuerzo relativamente pequeño. Los papeles que han representado y pueden desempeñar ahora, sean importantes o no, están vinculados con un impacto transformador en la sociedad global o en el sector específico en que trabajan. Ojo ahí porque realmente si tú crees que no estás teniendo un trabajo que tiene un peso social, un peso estructural en nuestra sociedad, yo diría que estás un poco equivocado, no es el trabajo para ti, pero yo creo que sí estás en un trabajo, porque evolutivamente tú lo has buscado durante toda tu vida, por lo tanto debes estar en un rango importante dentro de tu empresa, dentro de la cual tú tienes una responsabilidad y un cargo enorme que está sobre tus hombros, tú sabes que depende de ti hacer o dejar de hacer muchas cosas, y por lo tanto acá, ojo con tu responsabilidad. Úsala en base a tus principios y a tus criterios. Es lo que te tenía que decir. Esa es mi opinión personal, por supuesto. Gracias a estas lecciones han podido llevar a cabo la función social a la cual están destinados por su propio karma y evolución, con un esfuerzo relativamente pequeño. Los papeles que han representado y pueden desempeñar ahora, sean importantes o no, están vinculados con un impacto transformador en la sociedad global o en el sector específico en que trabajan. Aquellos que han aprendido a conducirse ellos mismos, guiados por esquemas de conducta transculturales y por encima de la dimensión temporal, o al menos intentan comportarse de esta forma, están capacitados para desempeñar funciones que van a inspirar a otros en cuanto al perfeccionamiento individual. Su impacto puede ser mayor o menor, según sea la impronta kármico-evolutiva de cada individuo, llegando en algunos casos a trascender a las fronteras políticas y geográficas. Un ejemplo clásico lo encontramos en Paramahansa Yogananda, quien tenía a Plutón en la casa décima y en Géminis en conjunción con Neptuno. Su nódulo sur está bla 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 bla. Ya. El papel que Yogananda estaba, porque yo no leo eso porque no los quiero, no los quiero confundir, es simplemente el autor está hablando y está justificando el porqué del comportamiento de tal persona. Ya. El papel de Yogananda estaba destinado a realizar el papel que Yogananda estaba destinado a realizar les llevó a viajar por muchos países a fin de hacer de puente y llenar vacíos culturales por medio de su enseñanza. Plutón estaba opuesto a Venus en su tema natal, y es interesante destacar su profundo deseo por retirarse a los Himalayas, que permanecería incumplido en esta vida. Él dejó sentado que volvería a encarnarse cientos de años más tarde para realizar entonces este anhelo. Otro ejemplo es Agatha Christie con Plutón en la casa décima, ya, bla, 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 bla. Muchas de sus novelas de misterio se desarrollan en un contexto internacional y sus obras han sido publicadas en docenas de lenguas por todo el mundo. Un tema inherente al misterio es lo tocante a lo correcto e incorrecto y la hipótesis de que al final prevalecerá siempre lo que es justo y correcto. Recuerda, tal como se trasluce en la mayoría de sus escritos. Tiene mucha razón esa persona. Aquellos nativos que hayan realizado un esfuerzo por aprender las necesarias lecciones kármicas evolutivas en vidas previas van a expresar cualidades innatas de liderazgo, sea cual sea su estadio o nivel de evolución. Serán claros representantes de la autodeterminación y pueden actuar como ejemplo para otros que deseen motivarse en la misma dirección. Ellos habrán comprendido que son responsables por sus propias acciones y por consiguiente evitarán el uso de medios corruptos o ruines para conseguir sus propósitos. Por lo general, sentirán desagrado y un intenso desprecio hacia quienes utilizan este tipo de tácticas sucias y no temerán enfrentarse con ellos si fuera preciso. Muy bien. Las personas con Plutón en la casa décima exponen a través de esta actitud sus propias motivaciones para lograr que los demás obren como ellos lo hacen, con una gran habilidad para influenciar
y llevar a otros hacia patrones superiores de comportamiento. Miren, tremenda responsabilidad que tienen ustedes y me parece muy noble, realmente. Hay que tener cojones para tener una responsabilidad de ese calibre y poder guiar a través del ejemplo a la sociedad completa. Continuó. Por lo general, estos nativos contarán con el apoyo de sus padres, quienes les comprenderán y motivarán para que realicen la función a que están destinados en su vida actual, aunque también puede suceder que uno de los padres les apoye y el otro no. En este caso, aquel que se opone puede acercarse eventualmente para comprobar si el camino en el que está el nativo es realmente correcto, aunque no coincida precisamente con lo que le hubiera deseado para su hijo. La casa décima y el signo de Capricornio representan además los arquetipos a través de los cuales todos nosotros nos vemos obligados a tomar conciencia de nuestra dimensión espaciotemporal y de la propia mortalidad. Estos arquetipos van a incitar en nosotros la comprensión de que disponemos de un tiempo determinado para cumplir con el destino individual. Por consiguiente, más que en cualquier otra posición plutoniana, la casa décima va a agudizar esta conciencia en el nativo junto con el signo de Capricornio. ¿Ven? Si yo les dije que no era fácil tener. Yo les dije cuando empezamos el vídeo, respiré profundo, porque Plutón en la casa décima, vaya que tiene harta responsabilidad. Dicha comprensión vendrá a reforzar las lecciones relativas a la madurez social y emocional, en el sentido de crecer y tomar conciencia de ello. Todo sucede para una mejor aplicación del tiempo en nuestra vida y para conocer que cualquier estructura de realidad a cualquier nivel cambia y evoluciona en el tiempo y a través del mismo. Este hecho va a reflejarse por doquier, en el apogeo y decadencia de las naciones, los cambios estacionales o la naturaleza y estructura de la realidad individual. Dicha conciencia, unida a la necesaria reflexión, dará paso a un cambio fundamental respecto a todo aquello que esté cristalizado o caduco, para que pueda tener lugar el crecimiento en cualquier nivel de realidad. En el caso de que este proceso se refleje negativamente, la comprensión produciría en el nativo un sentimiento de pesimismo y futilidad. ¿Para qué todo esto? Mientras que una actitud positiva va a generar las motivaciones indispensables para realizar el objetivo que ha venido a cumplir el individuo en su vida actual. Como sucedía en la casa cuarta, también aquí ha habido, en la mayoría de los nacidos con Plutón en la casa décima, un cambio de sexo respecto a su vida anterior o a las más inmediatas. Algunas veces la vida actual representa la primera experiencia en un sexo después de haber pasado muchas experiencias bajo el sexo opuesto. Es frecuente observar aquí un estado de desequilibrio que había llegado a un punto donde el crecimiento ulterior exigía un cambio de sexo en la vida actual, de modo que esto responde a un propósito evolutivo y de búsqueda de un equilibrio. Ojo, el cambio hormonal resultante del cambio de género sexual puede dar lugar a una diversidad de sentimientos y estados de ánimo que van a ser difíciles de controlar para el nativo o van a dificultar a veces su relación con otras personas. Estas emociones parecen tener vida propia. En este caso, el requerimiento evolutivo será llegar a ser consciente de esta dinámica y del origen de estas emociones, en vez de seguir siendo una víctima de ellas. Con ello crecerá el autoconocimiento al preguntarnos, ¿qué me están diciendo estos sentimientos respecto a mí mismo? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos justeli. Ya, me voy a apurar un poquito ya porque nos quedan poquitos minutos. Dice, el punto opuesto a esta posición de Plutón está situado en la casa cuarta y el signo de Cáncer, por lo cual el propósito evolutivo será el de aprender a desarrollar, este es un ejemplo, la seguridad interna, completando la propia identidad y buscando una realización que no está ligada con la necesidad de logro o posición social. Estos nativos aprenden ahora a verse a sí mismos sin aquella seguridad, y Boato, no sé por qué dice Boato,
y boatos externos que le daba a su profesión o función social. Además de lo anterior, estarán aprendiendo también las lecciones en el terreno emocional, en cuyas una de cuyas vertientes puede darse dentro del ámbito familiar, por ejemplo, en relación con uno o ambos padres, con la pareja, los hijos o todo ello junto. Los nacidos con Plutón en la casa décima sufren por lo general shocks emocionales a causa de las anteriores relaciones, con lo que se ven abocados a un profundo autoexamen. Tal efecto puede producirse por la pérdida de uno o ambos padres, o por ser estos autoritarios sin comprender la individualidad de su hijo. La razón kármica de todas estas situaciones es obligar al nativo a un autoanálisis sobre una base emotiva interna, proceso que debe darse con el objeto de que comprendan la naturaleza y fundamento de sus emociones, llegando a crear un sentimiento de seguridad interna que no dependa de las condiciones exteriores. Además, es preciso que el individuo llegue a ser consciente de las dinámicas internas que generan esta necesidad kármica. Si es capaz de aceptar la propia responsabilidad por estas situaciones vitales, de ello va a resultar un importante autoconocimiento. Las dificultades familiares que estos nativos pueden tener a causa de sus propios hijos podrían forzarles a un autoexamen muy riguroso, bien se trate de que sus hijos sean conflictivos o de que les lleven a confrontaciones internas que obligan al nativo, es decir, a ti, a mirar con gran cuidado lo que hace y el porqué de sus actos. Bajo la presión de circunstancias kármico-evolutivas, quienes tienen a Plutón en la casa décima podrían descuidar a sus hijos debido a las exigencias de su vida profesional hasta no llegar a conocerlos verdaderamente. En consecuencia, los hijos tampoco podrán conocer a su padre o madre de una forma real. El abismo que resulta de ello va a crear sentimientos de culpa en estos nativos que les llevarán nuevamente hacia un autoexamen. En cualquier caso, tales shocks emotivos y confrontaciones les llevarán a profundizar en su autoconocimiento, penetrando en las causas y las dinámicas que han determinado su conducta emocional, intelectual, física o espiritual. Deberán entonces reflexionar sobre su propia autoimagen y lo que constituye su seguridad en el plano emotivo. Con frecuencia estos individuos, es decir, ustedes, se encuentran con bloqueos kármicos en cuanto al desempeño de su correcta profesión o posición social, con el objeto de reforzar las mismas lecciones. En algunos casos el origen de estos bloqueos se remonta a los abusos de poder en vidas pasadas, cuya compensación se debe efectuar ahora para comprender la lección pertinente. A veces el nativo nace dentro de una clase social determinada o hereda una posición con objetivos semejantes. También ocurre con algunos que se han esforzado en su vida anterior, conseguirán una buena posición social en su vida actual con relativa prontitud, pero también pueden caer en desgracia o perderla por otras razones. Muchos simplemente se cansarán de su posición social y la dejarán a un lado. Un ejemplo clásico de caer en desgracia es el del expresidente Richard Nixon, a quien la pérdida del poder le llevaría a examinarse a sí mismo como nunca antes lo había hecho. Voy a hacer un segundo video ya, porque no nos va a dar el tiempo. Así que para poder seguir leyendo con calma, porque la verdad no me gusta leer apurado. No me gusta vomitarles la información a ustedes. Así que ahora voy a pausar el video y voy a hacer otro, ¿ok? Nos vemos.